Esto que estás viendo parece una web hecha por una agencia de 1000 euros, pero la he creado yo solo, en menos de 15 minutos, con inteligencia artificial. Y no es solo una web bonita, tiene animaciones en loop, diseño profesional y está lista para vender desde hoy. En este vídeo te voy a enseñar cómo hacerla paso a paso. Empezamos, pero hay un problema, la mayoría de la gente usa mal estas herramientas, quema los créditos y no consigue los resultados esperados. Por eso te voy a enseñar hoy el sistema que realmente funciona, el método Frame. Bloque 1, Foundation. Antes de tocar Cloud Design, vamos a acceder a Cloud Code, que aquí es donde el 90% de las personas fallan. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a esta página que os dejaré el enlace abajo en la descripción, en la cual vamos a copiar el diseño de landing page ya creadas, que tienen animación. Lo que tenemos que hacer es seleccionar un diseño que se ajuste a vuestro estilo. En mi caso voy a seleccionar este y tenéis que tener en cuenta que ponga landing page y que sea gratuito. Y le damos a copiar. Una vez que lo tenemos copiado, pasamos a Cloud Code y se lo pegamos. También vamos a juntarle un punto MD que he creado con una skill para que sea un experto en crear landing page. Dicha skill os la dejaré en mi página web, que la tenéis abajo en la descripción, junto a todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo. Sería cuestión de darle al más y le damos a agregar archivo y ahora le pegamos nuestro prompt y le damos a enviar. El objetivo del método Frame es gastar el mínimo de recursos posibles, sobre todo en Cloud Design, ya que los créditos se consumen muy rápido, con lo cual vamos a armar aquí el prompt perfecto para pasárselo a Cloud Design. La landing que quiero crear es una heladería, estilo moderna y premium. Ya Cloud me ha dicho el tipo de branding que va a seguir, la tipografía, la estructura de la landing, el giro, la filosofía, los sabores destacados, el proceso artesanal, el apartado de encuéntranos y el footer, los mensajes clave que va a utilizar en nuestra landing, las ideas de animación que nos propone para el giro y los próximos pasos. Una vez que ya tenemos esto, vamos a pasar al bloque 2, que es el render. Aquí es donde creamos lo que hace que la web destaque, los visuales. Y para ello le vamos a decir a Cloud Code que nos genere los prompts para pasárselo a Nano Banana y a Google Veo 3. Quiero que me generes los prompts que vamos a utilizar para el giro, para el concepto A, B y C que me has propuesto. Y también si alguna imagen vamos a incorporar en nuestra página web. Quiero que me generes el prompt del frame inicial y del frame final, con el objetivo de después pasárselo a Google Veo 3 para hacer las animaciones en bucle de dichas imágenes. También para cada imagen quiero que me generes el prompt para pasárselo a Google Veo 3. Y le damos a enviar. Una vez que tenemos todos los prompts, vamos a generar las imágenes en Nano Banana Pro. Simplemente sería cuestión de ir copiando y generando las imágenes. Pasamos nuestro prompt y le damos a enviar. Y ya tendríamos el resultado de la primera imagen. Así vamos a realizarlo con todos. Y ya tendríamos por aquí todos los recursos descargados. Ahora vamos a transformarlo a animación. Accedemos a Google Flow y como frame inicial le damos a subir imagen. Seleccionaríamos la imagen 1 y como frame final seleccionamos la imagen 2. Accedemos a Cloud y aquí tenemos el prompt para Google Veo 3. Lo copiamos, se lo pegamos y le damos a enviar. Ya tenemos por aquí el resultado. Vamos a verlo. Esto es lo que cambia por completo todo, porque ya no estamos creando una web normal, estamos creando una web que tenga una experiencia única. Repetimos el mismo proceso con el resto de recursos. Ya tenemos finalizada la carpeta de recursos completa, la cual consta de 3 animaciones, 3 fotos de 3 diferentes sabores de helados y una que va a ir en la sesión de filosofía de la empresa. Bloque 4. Montaje. Ahora viene lo importante, hacerlo todo con tan solo un intento. Accedemos a Cloud y le mandamos el siguiente prompt, en el cual le pido que me cree el prompt completo para pasárselo a Cloud Design. Y le vamos a juntar una captura de pantalla con el nombre de todos los recursos que acabamos de crear. Y como nombre la vamos a llamar Jose Ice y le damos a enviar. Si has llegado hasta aquí me ayudas mucho dando un like y suscribiéndote al canal. Y ya tendríamos el prompt completo. Vamos a copiarlo,
Accedemos a Cloud Design y como nombre de proyecto le he puesto heladería José Ais y le damos a crear. Vamos a juntarle nuestro prompt, adjuntamos los archivos, seleccionamos todos y le damos a abrir. Y ahora pulsamos enviar. Y ya tendríamos por aquí el resultado. Vemos que ha implementado en el header la parte de la animación de la fresa, hecho con las manos, y absolutamente sale la fresa soltándose sobre la encimera, cocinando la fresa y directamente el resultado del helado de fresa. Tenemos nuestra filosofía que ha implementado la imagen de los pistachos artesanales. No somos una fábrica, somos una obsesión hecha helado. Otro apartado de los sabores de temporada que ha implementado los 3 sabores que nos hemos descargado. Si pasamos el ratón por encima se le aplica un zoom a la imagen. Otro apartado en el que comenta el momento y la textura. Aquí ya tenemos las 2 animaciones de la gota perfecta y la pureza de nuestros helados. Sí que es cierto que me vais a decir que se ve la gota de agua de Google Veo aquí en la esquina, pero esto si lo vais a implementar en vuestra página web o sobre todo vais a ofrecer este tipo de página a cliente, lo ideal sería que tengáis Google Veo 3 de pago. Así nos evitamos tener estas marcas de agua. Otra opción que se me ocurre sería editar el vídeo y recortarlo a la altura de Veo para que no se vea esa parte del vídeo. Otro apartado que pone que visítanos, el mejor helado del mundo no se sirve en pantalla, pero vamos a afinar un poco más y vamos a aplicar un poco más de Motion. Vamos a comenzar con ese apartado de nuestra filosofía que lo vemos muy plano y sin animación. Para ello le damos al botón de Draw, seleccionamos con el ratón, dibujamos la parte que queremos modificar y le ponemos que aplique Motion a esta parte y le damos a Q. Q lo que quiere decir es que nos envía, sino de que podemos seguir aplicándole mejoras para así gastar los menos tokens posibles. En el apartado de visítanos vamos a hacer exactamente lo mismo, que aplique más animación a esta parte. Está escrito, lo que pasa que no se ve porque está aquí el cuadrado este. Le damos a Q. Y aquí en el apartado de los sabores vamos a hacer que se deslicen como un slider. Seleccionamos las 3 tarjetas y le damos a Send. Y ya habría acabado con las mejoras que le he pedido. Si bajamos para abajo, ahora el apartado de filosofía, vemos que rápidamente ha tenido una pequeña animación tanto en la imagen como en el texto. Sabores de temporada también hacen un recorrido de derecha a izquierda tal y como lo hemos pedido, y si bajamos para abajo en el apartado de visítanos también ha tenido una pequeña animación. Pasamos al bloque 5, que es Deployed. Para ello tenemos que darle al botón de Share y descargaríamos el proyecto en formato zip. Una vez descargado, ya simplemente sería cuestión de descomprimirlo y pasárselo a nuestro dominio. ¿Qué os ha parecido la creación de esta landing page? Os leo por comentarios. Ahora piensa esto. Esto que acabas de ver, empresas pagan fácilmente entre 1.000 y 5.000 euros. Si quieres que te ayude a implementar esto en tu negocio, te dejo mi página web abajo en la descripción. Esto no es el futuro, ya está pasando. Y si este vídeo te ha aportado valor, me ayudas mucho hypeando este vídeo, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Recuerda que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción.